¿Alguna vez has creído que, para mejorar la memoria, hay que entrenar muy duro? ¿Que es necesario correr, ir al gimnasio y sudar todos los días? ¿Y que, si no puedes hacer eso, el deterioro de la memoria es inevitable? Pero, ¿y si te dijera que solo con caminar suavemente cada día, el cerebro ya empieza a cambiar? No después de muchos años, sino en pocas semanas, la memoria, la concentración y la claridad mental pueden mejorar de forma visible. Incluso en personas mayores de 60 años. Soy el Dr. Javier Mora, neurólogo. Con más de 20 años trabajando con pacientes con problemas de memoria, deterioro cognitivo y Alzheimer. Y a lo largo de este camino he descubierto una verdad muy importante. Mano blanca indicando hacia la derecha: el cerebro no se debilita por la edad. Se debilita cuando el cuerpo deja de enviarle las señales vitales correctas. Caminar, una acción tan simple que muchos suelen subestimar, es, en realidad, una de las señales más poderosas para despertar el cerebro, ayudarlo a autorregularse y proteger la memoria. En este vídeo te explicaré por qué solo caminar puede mejorar la memoria. Y cómo puedes empezar desde hoy mismo, de forma segura, suave y adecuada para cualquier edad. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás listo para descubrir la forma más sencilla de proteger tu memoria. Comenta el número 1 para saber que estás aquí conmigo. Muchas personas creen que la pérdida de memoria es una consecuencia inevitable de la edad. Que cuanto más mayores somos, más olvidamos. Suena lógico, pero la neurociencia nos muestra una realidad muy diferente. El cerebro no funciona como una máquina que se desgasta con los años. Funciona más bien como un sistema que se debilita solo cuando deja de ser usado y activado correctamente. De hecho, numerosos estudios muestran que muchas personas de más de 70 e incluso de 80 años, conservan una buena memoria, una capacidad de aprendizaje estable y un pensamiento flexible. La diferencia no está en los genes ni en la suerte. Está en las señales que el cuerpo envía al cerebro cada día. Cuando permaneces sentado demasiado tiempo, con poco movimiento y casi sin cambiar de postura, el flujo de sangre hacia el cerebro disminuye. El cerebro recibe menos oxígeno y menos nutrientes. Las zonas relacionadas con la memoria empiezan a funcionar con menor eficiencia. Este proceso es lento y silencioso. No olvidas todo de un día para otro. Empiezas olvidando cosas pequeñas. El nombre de alguien conocido, lo que ibas a hacer. Una frase que estabas diciendo. Y como sucede poco a poco, muchas personas piensan: es normal, es la edad. Pero la verdad es otra. Mano blanca indicando hacia la derecha: el cerebro no está envejeciendo. Está falto de activación. El cerebro necesita que cada día le recuerdes que el cuerpo sigue vivo, que se mueve, que cambia de postura y que interactúa con el mundo. Cuando esa señal desaparece, el cerebro entra en un modo de ahorro de energía. Y una de las primeras funciones que reduce es la memoria. La buena noticia es esta. Este proceso se puede revertir. Cuando empiezas a moverte de nuevo, aunque sea solo caminando suavemente, el cerebro recibe de inmediato una señal nueva. El flujo de sangre mejora. Las redes neuronales se despiertan. Y la capacidad de recordar empieza a recuperarse poco a poco. Mano blanca indicando hacia la derecha: la memoria no se pierde por la edad. Mano blanca indicando hacia la derecha: se debilita cuando el cerebro deja de ser activado correctamente. Y por eso, un pequeño cambio en tu movimiento diario puede crear una gran diferencia en tu memoria. Nuestro cerebro no está diseñado para poner la memoria en primer lugar. Su misión número 1 es mantenernos con vida. Para hacerlo,
El cerebro se hace constantemente una pregunta silenciosa. ¿Este entorno es seguro? Cuando la respuesta es no, el cerebro entra en un estado de alerta máxima. En ese momento, la energía se dirige a la reacción, a la defensa y a la supervivencia. La memoria, la concentración y la capacidad de aprender pasan a segundo plano. Esta es la razón por la que el estrés prolongado, la ansiedad crónica y un estilo de vida sedentario pueden deteriorar la memoria de forma silenciosa. Y aquí está el punto clave. Mano blanca indicando hacia la derecha. El cerebro solo permite que la memoria funcione bien cuando se siente seguro. Caminar es una de las señales de seguridad más naturales y poderosas que el cuerpo puede enviar al cerebro. Cuando caminas, el ritmo cardíaco aumenta de forma suave y estable. La respiración se vuelve más profunda y regular. Los músculos se mueven de manera rítmica, sin prisa ni tensión. Todo esto le dice al cerebro: mi cuerpo se mueve con normalidad. No hay peligro. No hay razón para entrar en pánico. De inmediato, el cerebro reduce la actividad del sistema nervioso de alerta, especialmente en las zonas relacionadas con la respuesta al estrés. Y cuando el nivel de tensión baja, el cerebro empieza a reactivar las áreas superiores, las que se encargan de la memoria, del pensamiento y de las emociones. Un punto muy importante es este. Caminar no ejerce presión sobre el cerebro, como si lo hacen los entrenamientos de alta intensidad. Para muchas personas mayores, el ejercicio fuerte puede enviar sin querer una señal contraria: mi cuerpo está sobrecargado. En cambio, caminar de forma suave y regular es tranquilizador. Permite que el cerebro observe el entorno, mientras siente el movimiento del cuerpo, de una manera segura y natural. Caminar al aire libre potencia aún más este efecto. La luz natural, el espacio abierto y los sonidos cotidianos de la vida ayudan al cerebro a orientarse mejor y reducen la sensación de encierro. El cerebro entiende entonces: estoy en un entorno estable. Y ese es el contexto ideal para recuperarse. Cuando el cerebro se siente seguro, el hipocampo, el centro de la memoria, funciona mejor. Las conexiones neuronales se fortalecen. La información se guarda de forma más clara y duradera. Por eso muchas personas notan que, después de caminar, la mente se siente más ligera, los pensamientos más ordenados, y recordar resulta más fácil, incluso sin intentar memorizar. Porque caminar no es solo actividad física. Es un diálogo silencioso entre el cuerpo y el cerebro. Cada paso envía un mensaje repetido una y otra vez. Estoy a salvo. Estoy vivo. Puedes relajarte y hacer bien tu trabajo. Y cuando el cerebro recibe suficientes mensajes así, la memoria no necesita ser forzada. Vuelve de manera natural, tal como fue diseñada desde el principio. Mano blanca indicando hacia la derecha. Por eso caminar, por simple que parezca, tiene un poder profundo para proteger y mejorar la memoria, especialmente a medida que envejecemos. El cerebro representa solo alrededor del 2% del peso corporal, pero consume casi el 20% del oxígeno y de la energía diaria. Esto significa algo muy claro: una pequeña reducción del flujo sanguíneo al cerebro ya afecta de forma notable su funcionamiento. Cuando permaneces sentado demasiado tiempo, sobre todo durante muchas horas seguidas, el ritmo cardíaco se vuelve más lento y menos variable.
La circulación sanguínea se vuelve menos eficiente. El oxígeno y los nutrientes que llegan al cerebro disminuyen poco a poco. El cerebro no se apaga de inmediato, pero entra en un modo de ahorro de energía. Las señales de este estado son claras. Mente más lenta. Dificultad para concentrarse. Y una memoria que se debilita con el paso del tiempo. Caminar produce un cambio muy diferente. Con cada paso, el sistema circulatorio se activa. El ritmo cardíaco aumenta de forma suave y constante. Los vasos sanguíneos se dilatan de manera natural. Y la sangre rica en oxígeno llega al cerebro con mayor eficacia. El cerebro recibe de inmediato más nutrientes, lo que le permite mantener y recuperar la actividad de las neuronas. Y aquí hay algo muy importante. No hace falta caminar con intensidad alta para obtener este beneficio. Incluso a un ritmo lento. Siempre que el paso sea regular y continuo, el flujo de sangre al cerebro mejora claramente. En comparación con permanecer sentado. Los estudios muestran que las personas que mantienen el hábito de caminar a diario tienen mejor flujo sanguíneo cerebral. Menos sensación de mente nublada o bloqueo mental. Mayor estabilidad en la capacidad de procesar información y recordar. Hay otro beneficio del que casi no se habla. Un buen flujo de sangre ayuda al cerebro a eliminar mejor los desechos metabólicos. Durante su actividad diaria, el cerebro genera sustancias que, si se acumulan con el tiempo, pueden causar inflamación y dañar las neuronas. Cuando la circulación es buena, este proceso de limpieza ocurre de forma más eficiente. Y eso significa un cerebro más claro, más protegido, y con mejores condiciones para conservar la memoria. Puedes sentirlo con mucha claridad después de una caminata. La mente se vuelve más ligera. Los pensamientos más claros. Y la sensación de lucidez dura mucho más que cuando permaneces sentado sin moverte. Mano blanca indicando hacia la derecha. Caminar no solo fortalece el corazón. Mano blanca indicando hacia la derecha alimenta al cerebro de la forma correcta. Y cuando el cerebro recibe suficiente sangre, oxígeno y energía, la memoria tiene una base sólida. Para funcionar mejor cada día. Para entender por qué caminar puede mejorar la memoria, tenemos que hablar de una sustancia muy importante del cerebro, a la que muchos científicos llaman el fertilizante de la memoria. Su nombre científico es BDNF. El BDNF actúa como el abono en las plantas. No crea la memoria directamente, pero ayuda a que las neuronas se mantengan sanas, se conecten mejor y aprendan con mayor facilidad. Cuando el BDNF está presente en niveles adecuados, el cerebro puede formar nuevas conexiones con más facilidad, reforzar recuerdos antiguos y protegerse frente al proceso de deterioro. El problema es este. Cuando nos movemos poco, vivimos con estrés prolongado. O permanecemos sentados durante demasiado tiempo. Los niveles de BDNF en el cerebro tienden a disminuir. En ese estado, el cerebro sigue funcionando. Pero las conexiones se vuelven más débiles. La memoria pierde estabilidad. Y aprender cosas nuevas se vuelve más lento y difícil. La buena noticia es que el BDNF puede activarse de nuevo de forma natural. Y una de las maneras más simples de hacerlo es caminar. Cuando caminas de forma regular, el ritmo cardíaco aumenta suavemente. La circulación sanguínea mejora. El cerebro recibe suficiente oxígeno y energía. Estas condiciones crean el entorno ideal para que el cerebro aumente la producción de BDNF.
Y lo más importante. No necesitas entrenar duro. No necesitas correr rápido. Ni forzarte más de la cuenta. Un movimiento suave pero constante. Es suficiente para enviar la señal de activación. Numerosos estudios muestran que, tras solo unas semanas de caminatas regulares, los niveles de BDNF pueden aumentar de forma notable, junto con mejoras claras en la memoria y la concentración, incluso en personas mayores. El BDNF también protege al cerebro frente a la inflamación y al envejecimiento. Ayuda al cerebro a adaptarse, a repararse a sí mismo y a mantener la flexibilidad de las redes neuronales. Por eso caminar no solo te ayuda a recordar mejor hoy, sino que hace al cerebro más resistente para el futuro. Mano blanca indicando hacia la derecha. La memoria no se pierde para siempre. Mano blanca indicando hacia la derecha necesita ser nutrida de la manera correcta. Y a veces, la forma más eficaz de hacerlo no está en métodos complicados, sino en pasos simples, repetidos cada día. Muchas personas, al llegar a la mediana edad o a la vejez, suelen decir una frase muy común: mi cerebro ya no funciona bien. Aunque me esfuerce, no voy a recordar mejor. Pero esta idea nace de un malentendido muy frecuente. Creemos que la memoria es algo fijo, que una vez perdida no se puede recuperar. La realidad es diferente. La memoria no es un cajón roto. Es una habilidad biológica. Y como cualquier habilidad, puede debilitarse cuando no se usa correctamente. Pero también puede volver a aprenderse. Cuando te mueves poco y permaneces sentado durante muchas horas cada día, el cerebro empieza a perder la coordinación natural entre el movimiento del cuerpo, la información que llega desde los sentidos, el procesamiento de la información. Estos sistemas fueron diseñados para trabajar juntos. Cuando esa conexión se interrumpe, el cerebro empieza a recordar peor. No porque esté dañado, sino porque ya no funciona de manera completa. Caminar es la forma más sencilla de restaurar esa coordinación. Cuando caminas, el cerebro tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Controlar el movimiento. Recibir señales de los pies, las articulaciones y los músculos. Orientarse en el espacio. Procesar los sonidos y las imágenes del entorno. Todas estas tareas obligan a que las redes neuronales vuelvan a comunicarse entre sí. Y es precisamente en ese proceso donde el cerebro entrena de nuevo la memoria. No memorizando de forma forzada, sino a través de la experiencia, la sensación y la conexión. Muchas personas notan que, después de un tiempo caminando de forma regular, recuerdan mejor lo que tienen que hacer. Tienen menos olvidos pequeños. Piensan con más claridad. Y cuentan historias de manera más fluida. Esto no es suerte. Es la señal de que el cerebro está aprendiendo de nuevo a organizar la información, a conectar los hechos y a guardar los recuerdos de forma natural. Más importante aún, caminar devuelve la confianza al cerebro. Cuando el cerebro recibe una y otra vez el mensaje de si puedo hacerlo, deja de limitarse a sí mismo. El miedo a olvidar, que en realidad empeora la memoria, empieza a disminuir poco a poco. Mano blanca indicando hacia la derecha. El cerebro no necesita que lo obligues a recordar. Mano blanca indicando hacia la derecha necesita el entorno adecuado para recordar cómo recordar. Y a veces, ese entorno comienza con pasos lentos y constantes cada día. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si estás listo para empezar a caminar y ayudar a tu cerebro a reaprender a recordar, comenta el número 1.
Mano blanca indicando hacia la derecha si quieres que continúe con un vídeo donde explique cómo caminar para activar la memoria de la forma más efectiva después de los 60, comenta el número 0. Muchas personas piensan que, mientras el cuerpo se mueva, cualquier forma de ejercicio es igual. Ejercitarse sentado, pedalear en una bicicleta estática. O hacer algunos movimientos dentro de casa. Todo eso es bueno para la salud. Y es cierto. Pero cuando hablamos específicamente de la memoria y del cerebro, caminar ofrece beneficios muy especiales, que el ejercicio en el mismo lugar no puede reemplazar por completo. Caminar no es solo mover los músculos. Es una secuencia compleja de actividad neurológica. Cuando caminas, el cerebro tiene que coordinar el movimiento rítmico de ambos lados del cuerpo. Mantener el equilibrio. Orientarse en el espacio. Procesar imágenes, sonidos y distancias. Todas estas tareas obligan a que muchas áreas del cerebro trabajen juntas. Y es justamente esa coordinación la que fortalece las redes neuronales. Un elemento clave para que la memoria funcione bien. En cambio, cuando haces ejercicio sentado o en el mismo sitio, aunque los músculos se muevan, el cerebro procesa menos información espacial y de orientación. Las señales que recibe son más simples. Y por eso el nivel de activación cerebral también es menor. Por eso caminar, aunque parezca sencillo, estimula al cerebro de una forma más completa, más natural y más profunda para la memoria. Otra diferencia muy importante está en el ritmo natural. Caminar crea un movimiento regular, repetitivo y cíclico. Este ritmo es muy amigable con el sistema nervioso. Ayuda al cerebro a regular mejor sus ritmos biológicos. Reduce el estrés. Y mejora la capacidad de concentración. Caminar en espacios abiertos aporta aún más ventajas. La luz natural ayuda al cerebro a mantener estable el reloj biológico. El cambio de paisajes, colores y sonidos obliga al cerebro a actualizar información de forma constante. Una especie de entrenamiento cognitivo, suave pero continuo. En cambio, el ejercicio en el mismo lugar, dentro de espacios reducidos, suele carecer de estos estímulos. El cerebro entra rápidamente en un estado de rutina, con poca activación, y por eso los beneficios para la memoria son más limitados. Por eso, cuando se trata de cuidar la memoria, no solo importa moverse, sino cómo y dónde te mueves. Por último, caminar crea la sensación de avanzar. Y esa sensación no es solo física. También es psicológica. El cerebro recibe el mensaje de que el cuerpo es activo. Explora. Y se conecta con el entorno. Esto es especialmente importante en las personas mayores. Porque ayuda a mantener la confianza y la motivación. Dos factores que influyen directamente en la memoria. Mano blanca indicando hacia la derecha. Ejercitarse en el mismo lugar sigue siendo bueno para la salud. Mano blanca indicando hacia la derecha, pero caminar ofrece una experiencia mucho más completa para el cerebro. Y es precisamente esa experiencia integral la que convierte a caminar en una de las formas más simples y eficaces de proteger y mejorar la memoria con el paso del tiempo. Cuando se habla de caminar para cuidar la memoria, muchas personas se preocupan de inmediato. ¿Cuánto tiempo tengo que caminar cada día? ¿Tengo que hacerlo rápido? ¿A esta edad tendré suficiente fuerza? La buena noticia es esta. El cerebro no exige tanto como crees. Para obtener beneficios claros para la memoria, no necesitas caminar largas distancias. No necesitas ir rápido. Y mucho menos agotarte.
Lo más importante no es la intensidad, sino la regularidad. Los estudios muestran que solo 15-30 minutos de caminata al día, a un ritmo moderado, en el que puedes hablar sin quedarte sin aire, manteniéndolo al menos 5 días a la semana. Eso ya es suficiente para mejorar el flujo de sangre al cerebro, activar los factores que nutren las neuronas y ayudar a que la memoria funcione de forma más estable. Si estás empezando, incluso 10 minutos por vez tienen mucho valor. El cerebro no se fija tanto en cuánto haces en un solo día, sino en la señal que se repite cada vez que te levantas y caminas. El cerebro entiende que el cuerpo sigue activo y que la claridad mental sigue siendo necesaria. Puedes dividir el tiempo sin problema. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, o unas vueltas suaves después de comer. Esos pequeños pasos, sumados, crean un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Otro factor muy importante es cómo te sientes al caminar. Si caminas de forma relajada, respiras con calma y no te fuerzas, el cerebro recibe una señal de seguridad mucho más fuerte. En cambio, si te obligas a caminar demasiado rápido o durante demasiado tiempo, el beneficio para la memoria puede disminuir. Mano blanca indicando hacia la derecha. El cerebro no necesita que seas perfecto. Mano blanca indicando hacia la derecha necesita que estés presente de forma constante. Y cuando mantienes el hábito de caminar de manera suave y sostenida, el cerebro empieza a responder poco a poco, con más claridad mental, mejor memoria y mayor confianza en la vida diaria. A veces, suficiente no es mucho. Suficiente es lo justo para que el cerebro quiera continuar. La memoria no desaparece en un solo día. Y tampoco necesita soluciones complicadas para ser protegida. A veces, lo único que el cerebro necesita es una señal sencilla, repetida cada día. El cuerpo sigue moviéndose, sigue vivo y sigue necesitando claridad mental. Caminar no es solo ejercicio. Es la forma de decirle al cerebro: todavía te necesito. Cada paso que das hoy es una inversión silenciosa en la memoria del mañana. No hace falta ir rápido. No hace falta hacerlo perfecto. Solo empezar y mantenerlo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si estás listo para empezar a caminar y proteger tu memoria desde hoy, comenta el número 1. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si quieres que continúe con vídeos sencillos para ayudar al cerebro a recuperarse después de los 60, comenta el número 0. Gracias por acompañarme. Nos volveremos a encontrar muy pronto.